Bueno, ahora vamos a dar paso al panel de conversación propiamente tal, son 30 minutos. No sé si será pertinente o conveniente ir desplegando las respuestas, ¿sí? Ahí las tenemos. Cosa de que en la medida que sean de utilidad en la conversación, las podamos echar mano. A ver, sobre cuál es la principal causa del bajo crecimiento, gana la alternativa C, un clima de reformas contrarias a la inversión y mal ejecutada. En segundo lugar, la pérdida o falta de diálogo público-privado. Dejemos esas dos, digamos, como... Vámonos a la próxima. ¿Cómo se puede mejorar el nivel de confianza y aprobación ciudadana respecto a la empresa privada? Bien parejas, pero una se arranca, la A. Mejorar prácticas y mayor transparencia de quienes lideran la empresa. Las otras tres alternativas están empatadas en 22%. ¿Y cómo se puede avanzar más rápidamente en materia de descentralización? Gana la alternativa A estableciendo incentivos tributarios para la operación de empresas en regiones y también en segundo lugar invirtiendo en infraestructura que facilite y rentabilice la operación de empresas en regiones, o sea, mayor facilidad para los privados. La creación de nuevas regiones queda con un 14% junto con la descentralización del aparato del Estado. Bueno, en la medida que no sea de utilidad vamos a ir... Hay una, de hecho, la primera que ya se instala de manera bastante contingente en la conversación, ¿cierto? Porque yo creo que los hechos objetivos son indiscutibles, ¿cierto? Si uno mira las cifras, pasamos de un PIB de 4% en 2013 a 1,9% en 2014, 2,3%, que fue así como, parece que hay algo, 1,6%, y este año Juan Andrés Fontena hablaba de un 1,3%. Bueno, creo que el consenso está por ahí en 1,4%, 1,5%, un poco más pesimista la previsión. Tenemos también 4 años de caída en la inversión. El Consejo Consultivo, bueno, lo muestran las cuentas nacionales también. Hay 2 trimestres bastante malos este año y yo creo que está la suerte echada. Y también tenemos caídas en la productividad, algo que mencionaba también Juan Andrés Fontena en su presentación. El Consejo Consultivo de Expertos, en la última información difundida por ellos, que consulta Hacienda, habla de probablemente un 5.º año de caída de la productividad. O sea, tenemos, yo creo que son cifras súper objetivas. Lo que me parece que hay visiones bastante divergentes respecto de qué está detrás de esto. Yo escuchaba problemas de malos diagnósticos, de reformas mal ejecutadas, que coincide con la visión de nuestros asistentes. También Bernardo Larraín mencionaba que había políticas públicas mal hechas. Creo que tú hablabas de una calidad de políticas públicas deficiente. Y ahí surge, claro, la contraposición con lo que plantea usted, subsecretario, que es que aquí, sin decir mal de mucho consuelo de tonto, en realidad Chile tiene una performance que se ve en un contexto distinto y da una evaluación y unas conclusiones distintas. Entonces, Juan Andrés Fonten. Mira, yo querría referirme un poco a ese diagnóstico y a esta diferencia de opinión que tenemos con el subsecretario respecto de la importancia del factor externo en el desempeño pobre que hemos tenido en la economía en los últimos años. Como mencioné en mi exposición, hemos tenido una caída del cobre que obviamente hace daño, pero hemos tenido también una caída del costo del petróleo que nos beneficia. Los números específicos en eso, y ahí difiero con el cálculo que mencionó el subsecretario, hay que hacerlos en relación al impacto de esas dos variables sobre el ingreso nacional, no sobre la balanza comercial, porque el grueso del cobre que nosotros exportamos es producido por empresas extranjeras, de manera que al caer el precio del cobre bajan las utilidades de esa empresa y eso no es una pérdida para el país. Cuando uno hace ese ejercicio, encuentra que 2/3 del efecto de la caída del precio del cobre están compensados por la caída del precio del petróleo en estos años, o sea, comparando los 4 años del gobierno anterior con los 4 años de este gobierno. Eso como primer comentario. En segundo lugar, en relación a la comparación con Canadá y con Australia, bueno, ciertamente esos son... Perú. Sí, voy a dejar Perú para después. Canadá y Australia son ciertamente son países mucho más ricos que nosotros, crecen menos, pero además son países cuya mezcla exportadora es distinta. A esos países no los beneficia tanto como a nosotros la caída del precio del petróleo, porque son países que tienen exportaciones de gas natural, de carbón, de petróleo. De manera de que es distinto el efecto. Y bueno, y efectivamente con Perú, digamos, se ha desacelerado parecido a nosotros. No sé si es mucho consuelo compararnos con Perú, digamos, en cuanto a
al efecto. Ustedes lo ponían, yo no era. ¿Perdón? Ustedes ponían generalmente el tema Perú. ¿Ustedes? ¿Quiénes ustedes? Sí, en general la visión más opuesta de... No sé, bueno, o sea, Perú ha tenido un muy buen desempeño en un periodo y ahora lo golpeó fuerte el precio del cobre. Pero yo, más allá de ese, digamos, comparación de efectos, lo que yo creo que es importante, y esa es mi mayor crítica a la gestión económica de este gobierno, es que este gobierno se planteó un programa que lo presentó en forma absolutamente transparente durante la campaña, con las medidas que realmente han ido tomando. En ese sentido yo no tengo ninguna crítica. No comparto la idea de que el grueso del efecto ha sido medidas mal implementadas. Habrá defectos en la implementación, siempre las hay, pero en esencia aquí lo que hubo fue ponerse una prioridad distinta a la del crecimiento económico y se han pagado las consecuencias de ese efecto. Y eso se mantuvo aun cuando ya la caída del precio del cobre y otras condiciones hacían evidente que el costo de esas políticas era en crecimiento iba a ser mayor probablemente de lo que pensaba que cuando se hizo el diagnóstico. O sea, lo que a mí me parece que era como elemental, viendo el año 2014 o el año 2015, la caída que estaba teniendo las condiciones externas, era como elemental revisar esa estrategia. Y eso no se hizo, se mantuvo como se le dio un carácter sacrosanto así al programa original y se mantuvo, digamos, así fuera que el mundo estaba siendo mucho peor para nosotros y en consecuencia iba a haber un costo mucho mayor de esas políticas. Yo creo que aquí ha habido simplemente un error en el sentido de escoger una estrategia que me parece equivocada en general y particularmente dañina en las condiciones externas que nos han tocado vivir. Subsecretario, bueno, yo creo que corresponde que usted replique un poco el planteamiento de Juan Andrés, pero yo le aporto un insumo. En las últimas semanas hemos conocido o se han destacado en la prensa dos frases bien llamativas. Una del expresidente Lagos, ¿cierto? El crecimiento en lo central, lo demás es música, que coincide con lo que acaba de decir Juan Andrés Fontaine, que ustedes de alguna manera postergaron el tema del crecimiento o lo sacrificaron, lo supeditaron a otras cosas. Y tal vez hace sentido eso porque hace unos meses la presidenta Bachelet en una entrevista que nos dio en el Diario Financiero dijo algo en esa dirección. Dijo, no me importa para nada crecer espectacularmente si los frutos de ese crecimiento no van a las personas. Entonces pareciera que efectivamente el crecimiento se postergó y el resultado es el que estamos viendo. No sé si usted comparte algo. Dos cosas. Claramente el crecimiento sirve y en eso creo que vamos a estar todos de acuerdo si el crecimiento le llega a todos. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo con la presidenta decir que un crecimiento que le llegue a 1, al 0,1%, no nos sirve. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Un crecimiento que mata a la comunidad que está al lado no nos sirve y yo no voy a estar de acuerdo. Muy distinto es pensar que el crecimiento per se es malo y no es fundamental para mejorar las condiciones de los chilenos y chilenas. Y en ese punto creo que es fundamental tener la claridad de que el crecimiento es un motor para salir de la pobreza, es un motor para hacer un país más igualitario. Eso lo he planteado desde el día 1 y el gobierno también lo ha planteado, porque aquí cuando se plantean temas de que estas reformas que hablaban solamente de mejorar la distribución del ingreso, que sin duda es fundamental, que sin duda también ayuda al crecimiento, 16 millones de personas piensan mucho más que el 0,1% de los chilenos que se lleva la mayor cantidad de la torta. Pero también pensemos que cuando hicimos estas reformas, se plantearon que el eje fundamental para mejorar la distribución del ingreso era el eje de mejorar la educación y hacer una accesibilidad de la educación a todos los chilenos y chilenas. Y en ese punto también planteamos que para partir tenía que ser a través de la educación primaria, y aquí lo dijo el intendente. ¿Cuántos centros Junji, cuántos jardines infantiles se han creado en este gobierno vis a vis a otros? Es fundamental. El tema de la educación media es fundamental para el crecimiento. El tema de haber hecho una modificación a la carrera docente, donde hay incentivos al perfeccionamiento, que los aumentos de los salarios son a través de perfeccionamiento de los profesores, es fundamental. Haber logrado meter en la reforma educacional de separar la gestión del colegio, la gestión del director con la de los profesores, es fundamental para el crecimiento futuro. Todos los estudios nos planteaban que el tema fundamental para el crecimiento de mediano y largo plazo, el tope era el capital humano. Teníamos que abordarlo. En educación primaria se hizo,
con la superintendencia con fiscalización, educación secundaria estamos en ese proceso, y la terciaria, que tiende a ser la más bulliciosa, y aquí comparto un poco el problema que hemos tenido como sociedad y por falencia de nuestra institucionalidad política, que al final del día terminando escuchando más a los grupos de presión, donde todos son grupos de presión, los estudiantes, los empresarios, los trabajadores, que la voluntad ciudadana hecha a través de las votaciones, donde creo que aquí un punto que no se ha tocado y que creo que es fundamental es el tema de la institucionalidad, pero no de la institucionalidad económica, que es fundamental, la institucionalidad política, la crisis que hemos tenido, el impacto que tuvo los escándalos de la relación entre el dinero y la política fue un misil a la línea de flotación del pacto social que tenía este país desde los años 90. El pacto social que tenía este país de los años 90 era que con crecimiento este iba a llegar a todos y que teníamos la institucionalidad para que esto se diera así. Por desgracia, con la relación política-dinero, ese pacto se rompe. Somos culpables nosotros, el Estado, hablando desde el Estado, también los grupos económicos que en algún momento pasaron este dinero. Esa es una situación que rompió esa cadena y que tenemos que reconstruirla. Creo que, si a mí me preguntan, ese es un elemento fundamental para el crecimiento. Yo quiero diferir cuando hablamos de las políticas sociales, de las políticas de redistribución en este gobierno, dijimos, este pasa por educación, y la educación es algo que tiene gastos en el corto plazo y los beneficios están en el largo plazo. Teníamos que hacerlo en forma responsable, por eso hicimos la reforma tributaria. Y yo sé que a nadie de ustedes les gusta. A nadie les gusta pagar los impuestos. Por algo se llaman impuestos. Pero había que hacerlo para ser responsable, para gastar en educación. Por lo tanto, yo no creo que la apuesta de haber hecho un programa de gobierno basado en mejorar la educación de nuestro país, de subirle el estatus a los profesores de nuestro país, haya sido una política que no pensara en el crecimiento futuro. ¿Tuvimos errores? ¿Hemos tenido errores? Sí. Y creo, y lo vuelvo a repetir aquí, lamento lo que ha pasado en los últimos días con un tema donde quizás no nos dimos el tiempo necesario para evaluar la importancia que tiene la inversión bien equilibrada con el desarrollo sostenible, la importancia que tiene la inversión para el crecimiento de nuestro país y por ende para invertir en los chilenos y chilenas en educación y en salud. Se refiere a Dominga, ¿cierto? Para decirlo con su nombre, digamos. No sé, este defecto que tenemos periodistas, se refiere a lo que ha pasado en los últimos días en materia de inversión. Parece tú. Tú también lo tienes, parece. Tengo muchos defectos, subsecretario. Bueno, se subentiende, supongo. Bueno, ha surgido el tema de, al calor de qué se hacen las políticas públicas. Lo planteaba Bernardo en su presentación, ¿cierto? Estamos haciendo políticas públicas, creo que dijo, al son o con la música que se toca en la calle. Pero Bernardo, en realidad, y recogiendo lo que acaba de decir Alejandro Mico, lo que está pasando en la calle también tiene explicaciones que indican o apuntan el dedo hacia el sector privado, no solo la relación entre política y empresa, sino que varios casos, ¿cierto? El caso de la Polar, que fue 2010-2011, abrió un reguero de escándalos que han salpicado y han, digamos, alimentado este rechazo hacia la empresa privada, hacia el sector empresarial, y que obviamente, bueno, crea quizá un círculo vicioso donde la política está más propensa a escuchar ese clamor y moverse en función de eso. ¿Qué mea culpa es el sector privado de eso y cómo se hace cargo de lo que planteaba una de las respuestas de la teclera, digamos, ¿cierto? Que aquí faltan, se subentiende, porque se propone como las medidas que hay que tomar, medidas de transparencia y me imagino de persecución de las malas prácticas al interior del mundo en privado. Mira, voy a responder esa pregunta, pero antes quisiera meterme un poquito en este debate de la orientación versus la implementación, digamos. Yo creo que efectivamente hubo una orientación
este gobierno que fue explícita, ¿no es cierto?, de priorizar la disminución de la desigualdad. Y segundo, no de cualquier forma. Había ciertas maneras, en el fondo, que parecían en ese entonces verdades ciertas, absolutas, digamos. Y yo alguna vez dije hace algunas semanas, digamos, que creo yo que con el informe Desiguales se habían derribado 3 mitos que se presentaron como verdades absolutas, y cuando se presentan certezas se empobrece el debate, porque no hay certezas en el debate público. ¿Y cuáles fueron esas certezas? Primero, que la desigualdad no había caído. Y el informe Desiguales dice que la desigualdad baja continuamente en forma importante. Segundo, que es más relevante, creo yo, ¿no es cierto?, se dijo que el crecimiento, la generación de empleos no era suficiente para, ¿no es cierto?, reducir la desigualdad. Y también se dijo que el gasto fiscal focalizado tampoco era una política pública obsoleta, ¿no es cierto?, para este desafío de segunda generación que era reducir la desigualdad. Bueno, ese informe de Desiguales de PNUD creo que derriba esos 3 mitos. Ha bajado la desigualdad, y también se dijo, en el fondo, que la recaudación tributaria, o sea, que una reforma tributaria como la que se implementó aumentaría los impuestos. Pues bien, el mismo subsecretario Barraza dice cómo se redujeron los impuestos este año. Hay miles de razones, pero no es una certeza inequívoca de que una reforma como la que se hizo, quitando los incentivos a la inversión como se hizo, iba a recaudar más. Entonces yo creo que cuando se alimentan las políticas públicas con certeza, yo no estoy diciendo en el fondo que lo contrario sea otra certeza, que un aumento de impuestos no aumente, baje la recaudación, tampoco también es simplista decirlo. Y después creo yo, en el fondo, que en el debate de políticas públicas están estas 13 patrones que uno observa, ¿no es cierto? Es innegable que hay una complejidad en cómo, en el fondo, la política responde a las demandas de distintos grupos organizados de la sociedad civil, digamos. También es evidente que hay una mezcla y una cierta confusión entre lo que es una legítima orientación política y el necesario análisis técnico. Y finalmente creo yo que hay una idealización, y voy a entrar a tu pregunta, creo que toda idealización es mala. Y toda estigmatización extrema es mala. Yo creo que innegablemente en los últimos años se ha idealizado el Estado. Hoy día leía en el diario, en la primera por página del Mercurio, que Brasil decidió privatizar Electrobras por 6.300 millones de dólares. Eso parece aquí en Chile, si uno dijera eso, pareciera una especie de pecado mortal, digamos. En Chile no se debate eso porque está sobreidealizado el Estado. Está estigmatizada la iniciativa privada. Tú decías del litio, Alejandro. El litio estamos perdiendo participación respecto a Argentina, porque aquí estamos trabados en la educación si es que el litio es estratégico, y al ser estratégico debe solo ser en el fondo explotado por una empresa nacional del litio. En Argentina, mientras nosotros nos empantanamos en esta discusión, están haciendo concesiones profusamente con empresas privadas. Eso no puede ser. O sea, aquí no hay ni un mundo privado perfecto, y ahí entro tu pregunta, hay mucha autocrítica por hacer. Yo creo que en el fondo, insisto, cualquier sistema complejo, una empresa que parte, ¿no es cierto?, de pequeña, quizás familiar, y se transforma en una empresa como, no sé, Falabella tiene 120.000 personas. CMPC, que es una empresa a la cual estoy vinculado, que tuvo una crisis profunda de colusión, tiene 20.000 personas. Y hay que reflexionar en el fondo, y creo que hay que apuntar con el dedo, es una mala receta. No es bueno idealizar el Estado, no es bueno estigmatizar la iniciativa privada, porque todo sistema complejo, compuesto por personas, va a tener malas prácticas. Lo que tenemos que hacer es tener una cultura, un ecosistema de integridad en el Estado, en el sector privado, en la sociedad civil, en Carabineros, en todas las instituciones. Yo creo que en el fondo aquí los santos no andan en el fondo por las calles caminando. Aquí todos somos imperfectos. Yo creo que es una mala receta, insisto, idealizar y estigmatizar. Sin perjuicio de que hay imperfecciones, de que hay errores, de que hay hechos graves. La corrupción es grave, el financiamiento irregular de la política es grave. En fin, y esas cosas hay que corregirlas y somos corresponsables de eso. Pero de ahí a idealizar que todo lo que hace el Estado es virtuoso y todo lo que hace la iniciativa privada, ¿no es cierto?, es lo contrario, me parece que es muy malo para el debate público. Insisto, hoy día Brasil, que siempre en Chile admiramos el modelo de capitalismo estatal brasilero, estas empresas estatales, cuando se discutió, por ejemplo, el proyecto de ampliación del giro de ENAP, que yo explícitamente me opuse, que no me parece que sea uno cuando compara la realidad chilena con otros países, compara la fotografía actual. La tendencia hoy día en una sociedad moderna es que la provisión de todo tipo de bien, sea público, sea privado, es diversa. No hay soluciones monolíticas. Estado es mejor que privado. Yo creo que la filantropía es positiva, la iniciativa privada, el fondo de emprendimiento con lucro es positiva y es completamente compatible con bienes públicos, bien debidamente regulados. La explotación del litio debe ser privada, las concesiones son positivas. En fin, así como hay un rol fundamental del Estado en regular, en tener instituciones fuertes que aseguren, ¿no es cierto?, compatibilizar, como tú bien decías, Alejandro, el cuidado del medio ambiente, la participación de las personas, pero al mismo tiempo
resolver los temas en plazos ciertos y con menores espacios para la discrecionalidad. Para Andrés se da la paradoja de que el otro día el expresidente Piñera dice que es cierto que el crecimiento central, pero que lo demás no es música, que es bastante importante. Y me gustaría ver tu aproximación, conocer algunas reflexiones tuyas respecto de eso. ¿Cómo hacerse cargo de una realidad social compleja, crecientemente compleja, y que promete seguir siendo compleja? El próximo gobierno va a tener una realidad social y política súper compleja, para no entrar siquiera en lo que puede pasar a nivel de poder legislativo, donde hay algunas reformas que quizás acrecientan la incertidumbre. ¿Cómo se hace cargo, sin perder el foco en la importancia del crecimiento, la aproximación tuya de economista, de esos temas sociales? Bueno, yo creo que cuando se dice que, digamos, lo demás es música, a lo que se está aludiendo, así entiendo las palabras del expresidente Lago, a que la única manera sostenible de resolver los problemas sociales es a partir de los recursos que crea el crecimiento económico. Y en ese sentido, cuando hablamos de priorizar el crecimiento, lo hice en mi presentación y lo ha hecho, digamos, el candidato, el expresidente Piñera, etcétera, de priorizar el crecimiento, se está pensando que por esa vía se van a generar los recursos necesarios para atender las necesidades sociales. De partida se va a crear más empleo y mejores salarios, lo cual ya de por sí ayuda a que haya menos desigualdad. Y en segundo lugar, va a haber recursos adicionales en manos del fisco para ser bien gastados, digamos, invertidos en la gente para mejorarle sus condiciones. Yo comparto con lo que dice el subsecretario de la importancia de la educación, por ejemplo. Esa es una prioridad que ha puesto este gobierno y que en realidad también puso el gobierno anterior, que, digamos, viene hace tiempo. Pero es muy discutible que la forma como se ha implementado, porque una cosa es poner la prioridad y otra cosa es poner los recursos donde realmente hay que ponerlo, realmente ayude a generar una mejor educación y en definitiva permita mejorar la condición de los sectores más vulnerables. Parcialmente, obviamente hay iniciativas interesantes dentro del paquete de reformas educacionales del gobierno actual, pero hay otras que a mí me parece que son muy caras, como por ejemplo la gratuidad en la educación superior, que me parece a mí que es muy discutible, que realmente contribuya a una mejor calidad. Pero lo que, digamos, dicho todo eso, yo no percibo que necesariamente el ambiente social, digamos, sea tan complejo. Al revés, yo creo que lo que ha habido en estos 4 años es una experiencia muy fuerte del costo que significa alejarse de las buenas políticas económicas. Y ese costo se observa, pero transparentemente, en las encuestas, que han hecho caer fuertemente la popularidad del gobierno y han hecho caer fuertemente la popularidad no solamente del gobierno, sino que de reformas que uno en principio habría pensado que eran relativamente populares. Por ejemplo, la reforma laboral cae, pero como piedra, digamos, la aprobación de esa reforma en las encuestas. Yo creo que eso refleja que en Chile tenemos hoy día más de la mitad de la población es de clase media. Esa población valora muchísimo la estabilidad y valora muchísimo las perspectivas económicas y ha visto la estabilidad y las perspectivas económicas amagarse bajo esta reforma. Y en consecuencia creo que eso crea un sustento muy constructivo para, con los acuerdos políticos y las negociaciones que haya que hacer, naturalmente, tener las bases para un gobierno en el próximo periodo presidencial que sea muy exitoso. Perfecto. Bueno, me están indicando que se venció el tiempo, pero yo me voy a tomar una pequeña libertad de 1 minuto con cada uno de ustedes. En 1 minuto, sus previsiones para lo que viene en la economía el próximo año. Subsecretario, algo ya esbozó Juan Andrés, así que se puede repetir y Bernardo. A ver, el nombre del panel es Perspectivas Económicas también. Sin duda, bueno, yo creo que hay un repunte, vamos a terminar este año creciendo del orden del 3%. 2018. El último semestre vamos a terminar creciendo a una tasa de un 3%, que es simplemente el tema que lo dicen todos los analistas, es con la base que tenemos actualmente. Creo que hay una perspectiva de crecimiento mayor a futuro, creo que efectivamente tenemos una recuperación del precio del cobre últimamente que ha generado condiciones más favorables. Tenemos el fin de la caída extremadamente fuerte que tuvimos en la inversión de la minería, que va a ser una base de comparación más baja, por lo tanto es un crecimiento de ese orden para el próximo año, 3,5 hacia el futuro. Eso es simplemente, no es más allá de pensar lo que está planteando también todos los analistas. Sí quiero, y dame un segundo, creo que tenemos que mirar
la situación mundial, independiente de cuánto sea externo, cuánto sea interno, se ha roto un equilibrio de crecimiento mundial donde el comercio en bienes era algo fundamental. Chile tiene que mirar esa nueva realidad, tenemos que entrar en esa nueva realidad, si no nos vamos a quedar atrás. El tema, y aquí valoro lo que se ha estado haciendo en este Comité Público-Privado, donde está la SOFOF, estamos nosotros, de mirar cuáles son las áreas donde crece el comercio mundial, que son los servicios, es fundamental para entrar en la dinámica del crecimiento de este nuevo siglo. Si nos quedamos abajo de esto, vamos a tener la misma situación que tenemos en el otro caso de los bienes. Chile, por desgracia, tiene mucho comercio en bienes, pero no estamos en las cadenas de valor de esos bienes. Hoy día tenemos una oportunidad única de ser pioneros en la región, de entrar en las nuevas cadenas de valor del comercio en servicio. Es un tema que no hay que desperdiciar, esta región está haciendo los esfuerzos y creo que hay que seguir impulsándolo. Gracias. Juan Andrés. Bueno, yo ya mencioné que yo creo que es perfectamente posible apuntar un crecimiento entre 3 y 3,5% el próximo año, en la medida que podamos encender la confianza y hacer que la inversión crezca fuerte, tipo 6%. Yo soy optimista. Yo comparto algunas de las preocupaciones que ha planteado el subsecretario respecto, por ejemplo, al comercio mundial, pero soy optimista porque creo que Chile tiene una enorme capacidad empresarial que sigue bullendo, pese a lo difícil que ha sido la actividad de los últimos 4 años. Ha conquistado mercados con gran éxito en el pasado, puede volver a hacerlo, lo sigue haciendo. Oigo, no sabía yo del acuerdo con China que mencionaba el intendente, lo considero enormemente positivo. El comercio exterior en general estará, digamos, creciendo menos, pero digamos, todavía crece a tasas y tiene un tamaño, sobre todo, enorme para lo que es Chile, que es muy pequeño. En consecuencia, los desafíos están ahí y creo que los podemos conquistar y creo que lo de los servicios que ha hecho, a lo cual ha mencionado el subsecretario, me parece muy positivo también, como estos cambios que se han hecho y que posibilitan también crear algo ahí. Así que yo soy optimista, creo que podemos perfectamente retomar un buen ritmo de crecimiento a partir del próximo año. Gracias. Cerramos con Bernardo. ¿Retoma la inversión? En materia de crecimiento me voy a ir por el promedio entre Alejandro y Juan Andrés, así que no expreso otra opinión. Pero, y yo comparto el tema de la importancia del comercio de servicios, en SOFOF estamos trabajando intensamente en eso, comparto la importancia de un esfuerzo de aumentar nuestro market share en el comercio internacional, para lo cual la logística es fundamental, así que en eso estamos 100% alineados. Y yo para hablar de expectativas, ¿no es cierto? Yo creo que mi expectativa sería que tocáramos las teclas que no se tocan en el debate público, tanto en el mundo público como en el mundo privado. Esas teclas son buenas, son del Estado, mejorar los procesos para hacer políticas públicas. En el mundo privado, ¿no es cierto? Tomarnos en serio el tema de simplificar la vida a nuestros usuarios, a nuestros proveedores, insertarnos en las comunidades adecuadamente, ser más transparentes, tomarnos en serio el tema de una cultura de integridad, un ecosistema de integridad. Yo creo que son teclas que ojalá el debate las toque en los próximos meses. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer al subsecretario Mico, Juan Andrés Fontaine y a Bernardo Larraín su participación. Muchas gracias también a ustedes por la atención y los invito, creo que a un coffee break ahora. Muchas gracias. Sí, agradecemos nuevamente a los invitados del primer...